Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, lo que conlleva a recordar por un instante que hemos terminado la semana pasada nuestra serie sobre los nombres de Dios. Los nombres de Dios que nos llevaron a conocer un poco más a quien amamos, en quien creemos, de su carácter, lo que hace, la forma en que Él actúa y nos ministra. Hoy, en esta serie, el corazón de la adoración, que va a ser durante el mes de febrero, lo que queremos es aprender un poco más a cómo adorarle a Él, a este Dios que ya conocemos más. Por eso, vamos a dar inicio a esta nueva serie con el primer tema. Y este primer tema se llama la adoración en el principio. La adoración en el principio. Y para ello es necesario recordar algunas pautas introductorias necesarias antes de imbuirnos en el tema de la adoración. En primer lugar, tenemos que tener presente que como seres humanos, hombres y mujeres, hemos sido creados para adorar. Lo repito, hemos sido creados para adorar. El tema está que si nosotros no adoramos al Dios que creó los cielos y la tierra, si nosotros no adoramos al Dios que nos da la Biblia, que nos da la vida, si nosotros no adoramos a aquel Dios que nos da los propósitos especiales y mejores para nosotros, por encima de aquellos que nosotros anhelamos para nuestras vidas, por mejores que sean, si nosotros no adoramos al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, entonces tarde o temprano nuestro corazón se rediccionará y irá tras la adoración de otro Dios con minúscula. Es interesante que esto se basa porque hemos sido creados para adorar y cuando no creamos al Dios verdadero, adoraremos a otro. Es interesante que la palabra de Dios nos hace esa advertencia. Deuteronomio capítulo 11, verso 16, dice la Escritura lo siguiente: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces, ¿qué? Te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. No es que de la noche a la mañana un creyente comienza a adorar a otro Dios, sino que todo empieza ¿cuándo? Cuando nos comenzamos a alejar paso a paso del Señor. Y al desviarnos de esa comunión personal con nuestro Dios y comenzar a abrirse una brecha entre nosotros y el Dios que adoramos, entonces vamos a permitir que nuestro corazón se incline tras otro Dios. Y ese es el gran tema. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Es un Dios que solamente exige la adoración de manera exclusiva para Él. Dios no quiere que compartamos nuestra oración con otros. Solamente la quiere para Él. El profeta Isaías hablaba al respecto y decía, Isaías 42, verso 8, y habla el Señor: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que Él quiere que la adoración sea solamente ¿para quién? Para Él. Nadie más. La adoración que el hombre va a tener hacia Dios debe ser solamente dirigida a Él. Toda la adoración y toda alabanza, no a nadie más. Pero ¿qué entender nosotros por adoración? Inicialmente quiero que nos enfoquemos por un instante en el capítulo 33 del Éxodo. En ese capítulo está Moisés. Moisés recibiendo las tablas de la ley de parte de Dios. Pero entre tanto él está en el monte, sucedía que allí en la llanura, en el pueblo del campamento, el pueblo de Dios se impacienta. ¿Por qué demora tanto Moisés? Y entonces toma una actitud y se dirige donde Aarón. Y le dice: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haz nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Y la historia es bien triste, pero lo menciona allí la palabra. ¿Qué hizo Aarón? Acogió el pedido del pueblo de Dios. Y entonces les hizo un becerro de oro fundido. Tú recordarás la historia. Un becerro de oro fundido. Moisés, cuando retorna y ve esta escena, se turba
tú recordarás, rompe las tablas de la ley. Pero es interesante que el Dios de la palabra, el Dios de las promesas, va a decirle a Moisés, mira, Moisés, tú y este pueblo van a subir a la tierra que yo les prometí. Mi promesa no la he roto. Mi promesa yo la cumplo. Yo no he cambiado. ¿Quién ha cambiado? Mi pueblo. Si algo ha cambiado aquí, no es mi disposición para con mi pueblo, sino la disposición de mi pueblo para conmigo. Yo fui y yo les dije, yo iba a ser su único Dios. Sin embargo, ellos han elegido tener otros dioses delante de mí. Yo estaba dispuesto a guiarlos delante del camino hacia la tierra prometida. Ahora, ¿quién pidió a ellos? Otros dioses que vayan delante de ellos. Moisés, llévalos. Llévalos al lugar donde yo les ofrecí. A la tierra que les ofrecía a Abraham y a sus descendientes. Pero va a haber una variación. ¿Sabes cuál va a ser? Yo no voy a ir con ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Dios haciendo y marcando una diferencia. Porque recuerda, hermano, el pecado trae consecuencias y Dios no lo va a pasar por alto. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel escuche estas palabras de Moisés que venían de la boca de Dios, que Dios había dispuesto ya no continuar con ellos porque ellos habían decidido seguir a otros dioses, dice que el pueblo se vistió de luto. Muerte. Es interesante que el tabernáculo de reunión, donde de una manera, digamos, visible, se presenciaba al Señor allí interactuando con Moisés, con el pueblo, estaba al lado del mismo campamento. De forma tal que no había ningún israelita que no pudiera ser consciente de la presencia de Dios en medio suyo. Éxodo capítulo 33, versos 9 y 10 dice lo siguiente. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, ¿qué hacían todos? Se levantaban y adoraban. Cada cual a la entrada de su tienda. Es decir, para nadie era extraño e incluso para nadie también era desconocido que la presencia de Dios estaba allí. En esa íntima comunión entre Moisés y el Señor. Y ellos se sabían dirigidos por el Dios de la gloria. Cuando aquí la palabra adorar se cita, lo que está diciendo es se inclinaban en adoración al Señor. Inclinarse ante otra persona implica respeto, una reverencia, una actitud de rendir un homenaje a quien sabemos que es superior en alguna manera a uno por algún rango, por alguna responsabilidad. De tal manera que tal vez tú has estado en alguna reunión, en algún ambiente en el cual alguien ha ingresado y ha visto esta actitud. Mírame, por favor. Alguien entra y tú has hecho así, ¿no? Este gesto. O alguien ha hecho este gesto. Ahora, ¿ha visto o no? ¿Sí? Ahora, no es que le duela la espalda, ¿verdad? Es que ¿qué está haciendo? Un gesto externo de reconocimiento que está delante de alguien que merece una reverencia por alguna causal. Y cuando se habla aquí justamente de adoración, de inclinación, se llega al punto incluso de decir que se está refiriendo a doblar las rodillas, las piernas, al punto que llega a tener la cara en el suelo. Tal vez tú tienes en tu retina o tienes esa imagen de noticias, de historias o de figuras, cómo adoran los musulmanes. ¿Te acuerdas? Están allí con las rodillas en el suelo, brazos extendidos, la frente en el piso. ¿Lo ubicas? Y tú dirás, así adoran los musulmanes. Pero déjame decirte que eso no es exclusivo de los musulmanes.
Fíjate lo que dice 2 de Crónicas 20:18. Versión Nueva Traducción Viviente. Entonces el rey Josafat, que es el rey de Israel, se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo. Se postró en tierra en adoración. ¿A quién? Al Señor. Lo que sucede es que muchas veces nos quedamos acostumbrados a lo que hacen otros, sencillamente porque nosotros hemos perdido esta sintonía en comunión con el Señor y sencillamente porque a veces decimos, ¿cómo me voy a postrar así? No tengo esa costumbre. Eso lo hacen otros. Peor aún si vengo aquí a un servicio público y me arrodillo, ¿no? ¿Qué van a pensar? Que soy figuretti, ¿no? Que soy muy espiritual. Y en lugar de ver mi corazón, van a pensar que yo quiero que los demás se fijen en mí. Y entonces comenzamos a argumentar más en la forma que en el fondo. Y el fondo es lo que queremos rescatar en esta noche. ¿Cuál es el fondo de la adoración que Dios quiere para nuestras vidas? Es interesante que Dios es un Dios de nuevas oportunidades para nosotros. Y en ese sentido, Dios convoca nuevamente a Moisés y le dice, mira Moisés, alisa 2 piedras nuevas, voy a darte nuevamente la ley. Éxodo 34, versos 6 al 8 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Quien habla aquí es el Señor que está delante de Moisés, en este contexto de entregarle nuevamente la ley. Y dice el Señor, de sí mismo, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la actitud de respuesta de Moisés? ¿Qué dice? Y Moisés se apresuró ¿a qué? A inclinarse a tierra y adoró. Y esa es la actitud correcta que anhela el Señor. Una actitud de postración, de humillación, de inclinarse en reconocimiento que está delante de otro, que está por encima de él. Tú recordarás que la semana pasada, al cerrar sobre los nombres de Dios, mencionamos uno. ¿Qué nombre mencionamos? Elión. ¿Tú te acuerdas qué significa Elión? Dios altísimo. Dios altísimo. ¿Qué implicaba decir que Dios es el Altísimo? Que si Dios es el Altísimo, no hay nadie, ni nada creado, ni ninguna criatura que esté por encima de Él, porque Él está por encima de todos. Por eso es el Altísimo. Todos están debajo de Él. No hay nadie mayor que Él ni por encima de Él. Entonces, cuando el hombre reconoce su condición que está debajo del Altísimo, ¿qué hace? Se postra y le adora. Esa es la actitud que busca el Señor de los suyos, de su pueblo, de los hombres. Por ello, es interesante notar que aquí, en esta secuencia, tanto del pueblo como de Moisés, se repite una palabra, que ambos adoraron. Y es interesante que es la misma palabra en el hebreo utilizada en estos dos casos. Aquí, en el hebreo, adorar significa postrarse, significa bajarse, significa inclinarse. Está hablando de esa actitud de reconocimiento de uno que está por encima, que está allí presente. Esa es una sumisión, digamos, porque es alguien que tiene mayor autoridad o porque es un gobernante, que no se restringe exclusivamente al ámbito espiritual, llamémoslo religioso, sino también que trasciende el aspecto cultural, social. Por ejemplo, David, cuando aún no era rey, se inclinaba ante el rey Saúl. 1 Samuel 24:8. Ruth se inclinaba ante el amo y señor de la tierra que era Booz. Y hay otros casos más. Pero esto no hace sino solamente introducirnos al tema que queremos compartir, la adoración.
¿Qué dice la Biblia sobre ello? Salmo 95, verso 6. Dice la palabra, versión en la Biblia de las Américas: venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos. Es interesante que este Salmo 95, que inicia en el verso 1, obviamente, el verso 1 y el verso 2 dice, venid, dice, vengamos, y el verso 6 dice, otra vez, venid. ¿De qué está hablando aquí? Que la adoración va a implicar no solamente una convicción sobre Dios que tenga el hombre en sí mismo, sino que esas convicciones los deben llevar a decisiones personales. Decisiones que deben traslucirse en acciones concretas. Acciones concretas. Es decir, el hombre, cuando se sabe ante el Señor, se sabe en su presencia, se sabe ante la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no se queda inerte, no es pasivo, no es indiferente. El hombre tiene que tomar una actitud, una respuesta. ¿Con qué inicia aquí? Venid. Eso es lo que espera el Señor, que nos acerquemos a Él. Recuerda, el Señor ya hizo todo por nosotros. Ya nos dio incluso la salvación, que es por fe. Pero Él espera ahora que nosotros nos acerquemos a Él. Esa es la respuesta que espera Dios de todo hombre. Él ya hizo su parte. Espera que el hombre responda. Y en esa respuesta, aquí el salmista utiliza la palabra venid, que significa entrar, que significa ir, acercarse. En el antiguo hebreo, esta palabra implica necesariamente, ¿sabes qué? Movimiento de un lugar a otro. Si yo me sé en la presencia de Dios, no me quedo aquí indiferente, sino que doy un paso. ¿Para qué? Para acercarme a mi Dios. 1, 2, los necesarios, de forma tal que yo me sé en la presencia de mi Señor. ¿Por qué? Estoy viniendo, estoy yendo, me estoy acercando ante Él. No basta que yo diga, sí, yo sé que está Dios, vamos a empezar. No. Hay una acción directa. Dios espera que yo me acerque a Él, venga a Él. Eso es lo que espera el Señor. No solamente que tenga una convicción, sino que tome una acción, venga a Él. Pero esa acción debe ir acompañada también de una actitud. ¿Cuál es? La de adorarle. Venid, adoremos. Y aquí cuando hablamos ya del Señor, la adoración tiene que ver con esa actitud de rendirle culto a Él por ser nuestro Dios, de actuar con reverencia, de darle a Él toda la honra y el honor que solo Él se merece de manera exclusiva, porque entonces yo estoy reconociendo su deidad y su señorío sobre mi vida. Esta acción mía de adorar va a conllevar ¿qué? Una consecuencia. ¿Cuál es? La de postrarme ante Él. Venid, adoremos y postrémonos. La palabra aquí implica doblar las rodillas, doblar las piernas, que es básicamente la forma de oración en que los pueblos desde la antigüedad rendían adoración ¿a quién? A Dios. Así en 1 Reyes capítulo 8, verso 54 dice lo siguiente. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba, ¿cómo? Estaba arrodillado y con las manos levantadas al cielo. Otra vez nosotros no acostumbramos en los cultos públicos a arrodillarnos y levantar las manos. ¿Cuál fuera la razón? Pero te pregunto, ¿y qué de nuestra vida devocional, privada, en casa? Aquella que nos habla el Señor que cerrando la puerta, ¿verdad? Entra a tu aposento
y tener ese tiempo de intimidad con tu Señor. Tenemos la práctica de postrarnos ante Él. Tal vez uno dirá, bueno, yo tengo problemas de salud, pero quien no la tiene, quien no la tiene. Porque no solamente basta sabernos en la presencia de Dios, sino Él quiere que vengamos a Él, que le adoremos y que nos postremos. Porque esa actitud de postración justamente es de humillación que dice, yo no soy, sino si hay alguien que merece ser relevante, ¿quién es? Solo Dios. Solo Dios. La adoración implica, primeramente, ¿sabes qué? Una comunión con el Padre, una relación con el Señor. No puedo yo adorar a quien no tengo delante. Necesito por eso, primeramente, una comunión, un acercamiento a Dios para poder adorarle. Ahora, este acercamiento a Dios tiene que ser voluntario. Este acercamiento a Dios tiene que ser, además, personal. Porque hay situaciones particulares como en esta noche que estamos de manera grupal. Pero Dios anhela no solamente la adoración grupal, sino también la personal, la individual, la que tenemos a solas con Él en nuestra casa. Ahora bien, más que un tema intelectual, sí, yo sé que tengo que adorar a Dios, más que un tema intelectual, porque no conlleva para adorar cuánto sé de Dios, sino más que saber de Dios es tener una relación, es un tema relacional con Él. Es un tema, yo anhelo relacionarme con Dios. ¿Por qué? Porque mi adoración no depende de cuántos cursos bíblicos he llevado en mi vida. Porque si fuera de cuánto conocimiento, cuánto he leído de la palabra, ¿qué le podríamos decir a un nuevo creyente? No, tú no puedes adorar hasta que lleves toda la ruta de ETE, todo el nivel 1, 2 y 5 del de ETE de la palabra. ¿Verdad que no? No se trata de cantidad de estudios. Se trata de ese deseo particular de acercarse a nuestro Dios y que adorarle. Adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle de manera íntima, personal, voluntaria. Y el Señor anhela eso, que yo me acerque a Él con esa actitud de adoración, reconociendo sus atributos, su majestad, su señorío en mi vida. Conlleva una rendición a tal punto que entonces yo puedo hacer mías también las palabras que un día dijera Juan el Bautista. Juan el Bautista, en su ministerio terrenal, haciendo referencia de Jesús, un día dijo lo que cita el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que Él, hablando de Jesús, que Él crezca, pero que yo, hay uno que tiene que menguar y hay otro, el Señor, que tiene que ser exaltado. Y en esta relación, el hombre con su Dios, veamos dónde está cada uno. El hombre está llamado a postrarse, a menguar, a humillarse y a adorar a aquel que está por sobre todos nosotros, el Señor de señores. Esa es la perspectiva en la adoración. Por eso, en la palabra de Dios vamos a encontrar una serie de variables que nos van a dar ejemplos de cómo podemos adorar. Hoy vamos a ver cinco que encontramos en el libro de Génesis. Por eso, vamos a compartir 5 acciones realizadas por los hombres entendidas como actos de adoración. La primera de ellas, ofrendar. Génesis 4, versos 4 y 5. Dice la palabra, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda, ¿qué dice? No miró con agrado. Minjá, ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio, oblación. Todo ello significa ofrenda. Es decir, estamos hablando de un oferente que trae algo para dar a alguien. Una ofrenda.
Es interesante que en este pasaje el Señor nos muestra a dos oferentes, ¿verdad? Uno es Abel y otro es Caín. Nos muestra a dos hombres y nos muestra dos ofrendas. Y uno diría, miren, son dos hombres que vienen y le traen una ofrenda a Dios. ¿Qué tales siervos, verdad? Qué lindo corazón. Dios debe estar contento, ¿no? Son hombres que están trayendo una ofrenda de oración a Dios. Y tal vez cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos una ofrenda, ya, o sea, estoy poniendo mi parte, estoy haciendo algo que está bien, Dios debe estar contento. Fíjate cuál es la respuesta de Dios. Cuando Dios ve esta actitud de dos hombres que vienen a presentar su ofrenda delante de Él, porque la ofrenda es al Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Que Dios ve con agrado o con desagrado la ofrenda que se presenta ante Él. Pero más importante para Dios que la ofrenda que se le presenta a Él, ¿sabes qué es primero para Dios? El oferente. Y por eso me llama la atención cuando aquí dice la palabra y nos deja para nosotros como una lección. Dios miró con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Y miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Es decir, no solamente Dios evalúa la ofrenda, sino también a quien la trae. Y uno diría, Dios que se por satisfecho cuando le traigo la ofrenda. Y no es así. Porque antes de evaluar Dios nuestra ofrenda, que tal vez para nosotros es más que suficiente, Dios nos va a ver ¿a quién? A nosotros, los que traemos la ofrenda. Porque Dios no se deja cautivar por lo que le traemos. Primero se va a fijar en nosotros, quienes somos, quienes traemos la ofrenda. Y te das cuenta, más allá de entrar en el detalle, ¿qué está trayendo el oferente a Dios? Dios se está fijando en nuestro corazón. En esa actitud que venimos ante Él, dícese en la adoración, porque estoy ofrendando. Pero Dios se queda contento porque ya traes una ofrenda. Lo más importante para Dios, inicialmente, ¿qué es? Nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra actitud. Eso es lo que pone en relieve el Señor, por encima de lo que traemos. Y es por eso que Él evalúa si tenemos un espíritu adecuado ante Él. Eso es lo más importante para el Señor. Pero no es lo único. En el libro de Deuteronomio capítulo 26, verso 10 dice la palabra, y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. ¿Cuál es el contexto? Aquí estamos hablando de la ley que está dando Dios al pueblo para que la ponga en práctica en la tierra prometida. Y le dice, luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios. ¿Y qué debes hacer como pueblo? Tú, póstrate ante Él. ¿En qué? Te das cuenta que no es solamente, mira la pauta de Dios, no es solamente que le traigas las primicias. ¿Te das cuenta? No es solamente que le traigas tu ofrenda, sino que está viendo además el Señor que independiente de tu ofrenda, el Señor busca tu adoración. Que nos postremos ante Él, reconozcamos quién es Él, nuestro corazón. Y entonces, eso es lo que sigue. Esa es la adoración completa. No solamente entregar algo al Señor. Nuestras vidas son lo primero que Dios va a evaluar antes que lo que traemos a Él. Un segundo aspecto, otro acto de adoración, el invocar. Invocar. Génesis 4:26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Aquí la palabra invocar se refiere a llamar por nombre a una persona que se encuentra. Si yo te dijera, tú podrías reconocer por nombre
a la mitad de los que están aquí en este auditorio en este momento? Lo más probable es que no, ¿verdad? Cuando nos encontramos con alguien en la iglesia y queremos pasarle la voz y no sé su nombre, ¿qué es lo que acostumbramos a decir en la iglesia? ¿Ah? Hermano, hermano, hermana. Y voltean 5. Tú, hermana, hermana. ¿No? ¿Por qué? Porque no sabes su nombre. Estás en la calle y quieres pasarle la voz a alguien. Joven, ¿no? Señor. Ahora, si me llama a mí, tío, ¿no? Yo volteo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sabe mi nombre, pero quieren tratarme. ¿Sabes lo que me llama la atención cuando habla acá la palabra de invocar? La palabra invocar se aplica aquí cuando el hombre llama por su nombre. ¿A quién? A Dios. Y para llamarlo por su nombre, ¿sabes qué? Tiene que conocerlo. No es un Dios ajeno, es un Dios cercano. Es un Dios con el cual tiene comunión. Es un Dios con el cual tiene intimidad. Es un Dios con el cual se relaciona. No es un Dios desconocido, es un Dios que el hombre conoce. Y por eso le invoca por su nombre. ¿Te das cuenta? No es decir Dios solamente. Es un Dios que conoce de manera relacional, en comunión, en intimidad. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y en esa actitud de dirigirnos a nuestro Señor, allí también tenemos un acto de adoración. Ahora bien, hace algunos años, muchos años ya, cuando yo recién escuchaba el Evangelio por primera vez, acontecía que yo escuché un versículo que me llamó poderosamente la atención, ese que voy a compartirte. Está en Isaías 55, 6, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Lo repito. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Este versículo me impactó muchísimo. Porque me habla de un tiempo, de un plazo. Ahora esa versión es la que utilizamos en nuestra Reina Valera de 60, ¿verdad? Pues estaba revisando la versión NBI, internacional. ¿Y sabes qué dice? Dice así. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Qué frase, ¿verdad? Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Y es que tenemos nosotros esta idea de que invocar al Señor es cuando yo quiera, tal vez hasta que esté en cama antes de partir a su presencia, creyendo yo que voy a ir a su presencia. Y me doy cuenta que aún esta sociedad, este mundo, va a cambiar. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, espera el cumplimiento de una promesa. Por ejemplo, ¿cuál? La segunda venida. Cuando venga la segunda venida, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Va a ser arrebatado. Este tiempo va a cambiar. ¿Qué falta venir aún? Los juicios. El juicio sobre los incrédulos, el juicio a la iglesia de Dios. Cuando acabe todo, ¿qué cosa viene? Cielos nuevos y tierra. Mira, así como estamos, no va a ser por siempre. Esto va a cambiar. Hay un tiempo para cada cosa. Los tiempos no los sabemos, solo los tiene el Señor en su conocimiento, para que Él los ejecute en el tiempo que Él disponga. Pero estas pautas ya han sido dadas por Dios porque está en su palabra. Él definirá cuándo. Y por eso, en este tema de acercarnos al Señor, tal vez tú, querido amigo, amiga que nos visitas, tengas que considerar si en verdad estás viviendo una relación personal con Dios, un conocimiento personal de Dios, o solamente estás acostumbrado a una religión. Quiere el Señor que tú puedas tomar decisiones también en el camino. Un tercer acto de adoración, ¿cuál es? Sacrificar. Sacrificar. ¿Qué dice la palabra? Génesis 8:20.
Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Me llama la atención aquí también que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Ahora, no vamos a hablar ahora de los holocaustos, no es el tema. Sin embargo, cuando hablamos del altar, que es donde se presenta el holocausto, el altar sencillamente es un lugar de sacrificio. Es el lugar donde se llevaba al animal vivo y se le daba muerte. Es un lugar de muerte. El sistema sacrificial en la antigüedad, por el cual se rendía culto a los diversos dioses, por las diversas culturas, implicaba para su adoración justamente también un sistema sacrificial, del cual no estuvo exento Israel. Noé construyó un altar. ¿Sabes cuándo? Cuando Noé por fin pisa tierra. Noé es encomendado por el Señor a construir un arca, ¿verdad? Hay un diluvio y luego del tiempo necesario la tierra se seca y Noé puede pisar nuevamente tierra. Solamente sobrevivió él y su familia inmediata. Ahora Noé pudo preguntarse, bueno, ¿y ahora dónde vamos a vivir por siempre? ¿En el arca? ¿Voy a hacerme una casita? ¿Sabes la primera respuesta, la primera actitud de Noé al hallarse por fin en tierra firme? ¿Cuál fue? Construir un altar y ofrecer un sacrificio de adoración. ¿A quién? Al Señor. Esa es la respuesta del hombre al verse abrumado por su amor y su gracia. Recuerda, toda la raza humana ha perecido. Solo está vivo él y su familia. Para Noé y los suyos era evidente el juicio de Dios que acababa de terminar. Para Noé era evidente también la misericordia de Dios para con ellos. Para Noé tenía que ser vigente esa liberación de la muerte de manera sobrenatural por gracia. Para Noé tuvo que ser difícil ver cómo los demás congéneres no accedían a esa salvación. Ahora, Noé ofrece sobre el altar que él construye un sacrificio. Ahora, no es un sacrificio por sus pecados, no es un sacrificio para aplacar la ira de los dioses, como se realizaba en la antigüedad en las diversas culturas y religiones, sino tal vez ha sido un sacrificio de gratitud, de agradecimiento a Dios por todos los beneficios que ha recibido de Dios en su persona y en su familia. Esa es la respuesta de oración de Dios, de Noé. ¿A quién? Al Señor. Pero hay otros tipos de sacrificios, tal vez menos entendibles, más difíciles. Y un prototipo de esto es el sacrificio de Isaac. ¿Te acuerdas? Que es encomendado nada menos que su padre Abraham. Dice la palabra allí en Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, ¿qué cosa? Un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Sin lugar a dudas, Abraham es el padre de la fe. Claro, si hoy habláramos de poner a nuestro hijo sobre un altar para sacrificarlo, ¿qué nos dirían? Homicidas para empezar, ¿verdad? Hay circunstancias particulares en la historia del hombre a las cuales Dios le demanda algo en particular. No es general, es particular, pero que ese hombre tiene que tener la convicción que está siendo guiado por el Señor. Y es por eso que Abraham tiene una respuesta que tal vez muchos de nosotros o todos nosotros habríamos respondido de manera distinta. Y por eso es Abraham el padre de la fe. ¿Sabes qué me llama la atención en este contexto en que Abraham va a responder a esa demanda de Dios para que sacrifique a Isaac? Cuando aún están en casa y entonces
comienza en el camino a ese monte, donde allí en la cima lo va a sacrificar. Y estando de camino, ahora pongo mis palabras para graficarlo. Imaginemos que está papá Abraham con su adolescente Isaac. Y Isaac, dice allí en la escritura, le pregunta: papá, veo que llevas el fuego, veo que llevas la leña. Pero papá, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Ahora, tú te imaginas a Abraham diciéndole a su hijo: Isaac, tú eres el cordero. ¿Verdad que no? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Creo que esa respuesta que solo tienen los hombres de Dios. El Señor se proveerá. ¿Qué palabra realmente? El Señor se proveerá. Y a mí me impresiona ello. Esas respuestas de los hombres en situaciones, diríamos, extremas, difíciles, pero que tienen que estar a la altura. Sacrificios excepcionales. Cuarta acción de adoración, cuarto acto de adoración: diezmar. Génesis 14:20 dice lo siguiente: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, este pasaje ya lo mencionamos la semana pasada, cuando hablamos de el nombre de Dios Elión, ¿verdad? Porque está en esa referencia, en esa reseña que lo citamos. Masher, 10ª parte. Es interesante que aquí, cuando se habla de los diezmos, Israel falla acá. Cuando Israel falla en los diezmos, no solamente le está demostrando a Dios que no está reconociendo el señorío total en su vida, sino que además está incurriendo en desobediencia. Interesante que en la palabra encontramos, al filar del Antiguo Testamento, que no es el orden cronológico en que fue escrito, sino en que lo encontramos nosotros, lo siguiente: Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor responde: pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Me cautiva la acción de Abraham frente a Melquisedec. Recordemos el pasaje de la semana pasada. Melquisedec, el rey de Salem, pero además era sacerdote del Dios Altísimo. Vimos la semana pasada que se trataba de una teofanía, que significaba que Dios estaba allí, Dios presente, preencarnado. Abraham se sabe que está ante ¿quién? Ante el Señor. Y al saberse ante el Señor, ¿qué cosa hace Abraham? Le entrega los diezmos de todo, en reconocimiento de ante quién está. Y es el acto de adoración que él tiene para con su Dios. Me llama la atención algo aquí, que cita la palabra. Y que es el final. Dice, le dio los diezmos de todo. Ahora, si la palabra hubiera dicho sencillamente, y Abraham le dio los diezmos, ¿hubiéramos entendido? ¿Verdad que sí? No habría diferencia. Pero la diferencia está que pone de todo. Porque algunas veces el creyente cree que trae los diezmos, pero no son de todo. Y creemos que estamos adorando. ¿Y sabes qué me temo, hermano? Que otra vez pensemos que estamos trayendo un acto de adoración a nuestro Señor cuando traemos nuestros diezmos voluntariamente, pensando que Dios nos va a ver a nosotros y a nuestra ofrenda como si fuéramos Abel. Pero finalmente vamos a ser hallados como Caín. Es una decisión de cada uno, pero ojo, Dios sabe lo que cada uno decide. Una quinta acción de adoración: alabar. Génesis 29:35, que dice, está hablando Lea, concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez, ¿qué? Esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz.
¿Qué significa alabaré aquí? Significa con las manos extendidas, alabar en acción de gratitud a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y tal vez hoy como iglesia no estamos acostumbrados a levantar las manos, ¿verdad? Mientras cantamos, adoramos, como un acto de alabanza. Ahora, no tiene nada de malo que podamos levantar las manos. Ahora, tampoco es que yo levante la mano porque mi esposa levantó la mano, yo levanto la mano porque mi amigo levantó la mano y todos levantaron la mano, o porque de aquí al te veía, levanta la mano. Entonces, no es voluntario. ¿Qué es lo que anhela el Señor? Que tengamos una actitud de alabanza genuina, real, sincera, personal, de corazón. No es para que, levanto la mano, uy, me tomaron la foto y salí en Facebook. No, ¿verdad? No. No es para que el otro me vea, ni para que el otro me critique. ¿Cómo levanta la mano? No. Porque lo que Dios anhela es que yo le alabe. Eso es lo que está anhelando el Señor de mí. Ese acto de adoración. Entonces, hermanos, si el Señor te lleva en algún momento a levantar las manos con libertad. Es parte de nuestro acto de adoración hacerlo también. Fíjate que esto fue lo mismo que aconteció con Moisés. Éxodo 15, versos 1 y 2, que dice: Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Está hablando luego de haber atravesado el Mar Rojo, estar en la playa, todo es victoria, y entonces Moisés comienza a hablarle a Dios sobre esto. El Señor es ¿qué? Mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Él es que se ha coronado de triunfo. Él es mi fuerza. Él es mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios. ¿De quién está hablando Moisés? ¿De quién? De Dios. Y entonces, en reconocimiento a todo lo que hace mi Dios, ¿qué hago yo, Moisés? Le alabo. Le alabo. Es esa respuesta de gratitud mía como hombre, como ser humano, delante de mi Dios. Gracias, Dios, por todo esto que haces por mí. Yo estoy seguro que tú tienes una o varias razones por las cuales agradecerle a Dios en tu vida. Y lo que Dios anhela, respuesta tuya, es que le alabes. Que le alabes. Gracias, Dios, por esto. Aquí no es que Moisés ya lo sabía, sino que puede reconocer cada acto en su vida, cada acto de Dios, como una muestra de su amor y su gracia. Señor, y tú por esto, y eres esto en mi vida, y yo te alabo. Termino. Lo que realmente es la voluntad de Dios y que vemos aquí, desde los orígenes de la historia del pueblo de Dios, es que Dios quiere algo de nosotros, que es que le adoremos. Dios quiere que le adoremos. Ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas. Una adoración genuina, personal, sincera, voluntaria. Una adoración que le exalte a Él, que nosotros menguemos, nos humillemos, nos postremos. Y si hay uno que debe ser exaltado, ¿quién es? Nuestro Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso anhela Dios para nosotros. Por eso, en Éxodo 7:16, versión Nueva Traducción Viviente, dice aquí lo siguiente, y el contexto es: Dios le está hablando a Moisés para que Moisés le diga a Faraón: aún están esclavos en Egipto. Están en ese tema que dile al Faraón para que los deje salir, ¿verdad? Esta frase le dice Dios a Moisés. Luego anuncia lo siguiente. Dile así: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Esta palabra, para que me adore, no siempre está en las Escrituras, generalmente la versión que usamos, la Reina Valera 60. ¿Qué dice allí? Allí va a decir: para que me sirva en el desierto.
Pero es interesante que la palabra sirva en el hebreo, utilizada en la Reina del 60, es abad. Y esa palabra tiene más de un significado. Uno de ellos es justamente adorar. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo cita así, para que mi pueblo no solo me sirva, sino me adore en el desierto. Es más interesante aún cuando podemos ver que aún nuestro servicio, el servicio que realizamos al Señor, debiera ser visto también como un acto de adoración. Los servicios que podemos realizar al Señor debieran ser considerados así, también un acto de adoración. Y entonces, hermano, hermana, si tú tienes algún servicio en la iglesia, considera lo siguiente, que Dios no solamente va a ver tu ministerio, Dios no solamente va a ver tu servicio como un acto de adoración, sino que en primer lugar, ¿a quién va a ver? A ti. Te va a ver a ti antes que a tu servicio. Nuestro servicio va a ser un acto de adoración, pero Dios no solamente va a ver nuestro acto de adoración, nuestro servicio ministerial, sino que Dios también nos va a ver primero a nosotros, los oferentes, los que vamos a llevar a cabo ese servicio ministerial. Así que yo te animo a que podamos considerar ello. Un último versículo, el que está en el Salmo 29, verso 2. ¿Qué dice allí? Dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. ¿Sabes qué es lo particular aquí? Que es un versículo que no está incondicional como tantos otros pasajes en las Escrituras. Tú encontrarás diversos pasajes que son promesas de Dios para la vida de los hombres y los pueblos y los creyentes que están condicionados a. Pero aquí no encuentras una condicional. Sí, entonces, no hay. Tampoco nos lo presenta como una opción para los seres humanos. Mira, Juan, si tú deseas, entonces, tribútame gloria. Si tú deseas, adórame. ¿Verdad que no? Aquí que nos muestra el Señor cuál es el anhelo de su corazón, que nosotros le tributemos a Él toda la gloria y que nosotros le adoremos a Él como el Señor de nuestras vidas en forma total, absoluta. Y la forma que debemos hacerlo es reconociéndole quién es Él. ¿Quién es Él? Termino con esta frase que está en la pantalla. Iniciamos todos, probablemente tenemos convicciones. Convicciones acerca de Dios, lo que Él espera de nosotros. Pero ¿sabes? No bastan las convicciones. Sí, yo creo en Dios. Dios nos lleva en esas convicciones ¿a qué? A tomar decisiones. Las convicciones personales nos deben llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones no solamente quedan en la esfera mental, sino que nos llevan esa decisión a llevarlas al campo, a la parte práctica, a la acción. Esa acción, cuando se habla del tema de alabanza, de oración, implica ¿qué? En nuestras vidas, postración necesariamente, humillación, rendición de nuestro ser, a reconocer que estamos debajo de quien es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, por sobre todo. Cuando yo comienzo a vivir una vida así, completa, en total rendición de mi vida y postración para adorarle a Él, a mi Señor, entonces estoy hablando de una oración total y verdadera. Y quiera Dios que en esta noche podamos también considerar ello para nuestras vidas prácticas cada día. Yo quisiera preguntarte, ¿eres realmente un adorador como Dios quiere? O tal vez en nuestras vidas, como dije al principio, cuando no adoramos al Dios de la creación, comenzamos a adorar a otro Dios. Y tal vez hayas permitido dejar en tu vida que otra cosa u otra persona tenga la prioridad. El dinero, el estatus, el poder, los cargos, la familia, el sexo, el placer, no sé. Cada uno sabe. Cada uno sabe si por encima del Altísimo, ya no es tan altísimo, lo ha bajado y ha puesto algo por encima, que es su Dios.
Entonces, si es así, el Señor nos llama a reconsiderar esto y realmente posicionar al Dios de la historia, al Dios que creó los cielos y la tierra, por encima de todo como debe ser. Y ese es un tema personal, un tema personal. Dios por encima aún de nuestras metas personales. O tal vez nuestra vida, si digamos, sí, yo soy un adorador, pero aún a medias, flojón, no como el Dios quiere, no como lo vemos aquí, con una actitud de siervo, de rendición, de postración, en que mi vida pueda realmente proclamar en toda instancia que Él es mi Señor. Dios nos llama a adorarle con todo nuestro ser. Por eso, amada iglesia, es mi anhelo que podamos en este mes poder reconciliar nuestros propios caminos, todos, me incluyo, y poder empezar a vivir vidas realmente de adoración, rendir nuestras vidas al Señor de señores en toda área. Amén, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros un instante y vamos a tener una palabra de oración allí en nuestro sitio. Yo quiero invitarte a que hagas una oración privada, personal. No voy a pedir a nadie que levante la mano, no voy a pedir a nadie que se ponga de pie. Pero tú has escuchado lo que hemos compartido. Y tal vez tú tengas que reconocer que hay algo que tienes que hacer ajustes en tu vida en el campo de la adoración. Tal vez estás pensando que has tenido una vida de adorador, pero si tú escudriñas bien tu ser y te evalúas sinceramente, tal vez nos parezcamos más a Caín que a Abel. Si somos sinceros delante del Señor, tal vez tengamos que reconocer hoy aquí que sí, el Señor nos llama a ser adoradores suyos, pero para mí hoy no, el Altísimo no es el primero en mi vida. Yo tengo otras metas. Y Dios me llama a redistribuir, a hacer una reestructura de mis prioridades y decirle, Señor, perdóname porque me he equivocado, porque he puesto otros temas por encima de ti. Y tú me llamas a adorarte a ti por encima de todo. Si esa es tu situación, haz allí una oración en privado y dile, Señor, perdóname, ayúdame a reestructurar, a cambiar mis patrones, mis principios, porque yo quiero ser ese adorador que tú quieres. Y tal vez haya un tema que tú sabes que tienes por el cual que orar hoy. Y entonces haz esa oración, hermano, en tu sitio en privado. Eleva al Señor esa oración que tú sabes que tienes que hacer.